Enseguida, aquí en Vivo el Sábado, estaremos hablando. Le damos la bienvenida ahora a Horacio Calderón. Gracias por estar con nosotros, analista internacional de primerísimo nivel. El Chapo Guzmán, la realidad de un hombre muy pero muy poderoso y que se transformó en ídolo en algún tiempo. Quiero que me lo respondan un ratito nada más. ¿Cómo no? Porque pasan a ser ídolos. Sí, lamentablemente. Desde Escobar o desde el caso de otros, ¿no? Lamentablemente. De cárteles o federaciones. Exactamente, sí. En un ratito lo analizamos con Horacio Calderón y más de Gabriel Yessi aquí en Vivo el Sábado. Hacemos una pausa muy breve, enseguida estamos regresando. Esto es Vivo el Sábado con todo este equipo, un gran equipo. Mirá, Chechu, Chini, Chili, seguimos, dale, pausa. Suffering silence, so grateful some solace. Wash away our sins in the crossfire and cross currents. ¿Musicalizador quién es? Bienvenida. ¿Quién es el musicalizador? Está con salida transitoria. Enseguida vamos a dar su nombre. Muy bien, aquí estamos con Horacio Calderón y continuamos con la presencia, es un gusto siempre tenerlo, al doctor Gabriel Yessi. Diferencia entre cártel y federación. ¿Qué es? ¿Es un cártel o una federación la de Sinaloa? A ver, lo de Sinaloa es una federación de organizaciones criminales. No Federación de organizaciones criminales. Explico por qué. ¿Por qué? Porque es una federación, porque cuenta con otros líderes aparte del Chapo Guzmán. No hay solo una cabeza. No hay solo una cabeza. Aguárdeme un segundo. Líder no absoluto, no, pero sí por arriba de otros líderes. Exactamente. A ver, teóricamente, ¿no? Sí. Por su carisma, por su fortuna, etcétera. Pero él tenía 2 o 3 lugartenientes. Uno de ellos es Ismael Zambada, alias El Azul, integrante de la federación, conjuntamente con el Chapo. ¿Estamos viendo en imágenes? Ese es el Chapo, sí. Chapo Guzmán. El segundo es Ismael Zambada, alias El Azul. Y el tercero es José Esparragosa. No, Esparragosa es El Azul y Zambada es el Macho. A veces confundir los alias es terrible. Por eso se llama Federación de Sinaloa. Pero son los brazos ejecutores de lo que quiere el Chapo Guzmán. Son jefes de territorios que integran la Federación de Sinaloa. Lamentablemente, tanto en los Estados Unidos, instituciones oficiales, como organizaciones no gubernamentales, los medios de comunicación, simplifican las palabras. Entonces presentan el cartel de Sinaloa que como tal no existe. Ahora, ¿qué hay en la mente de un Chapo Guzmán? ¿Qué hay en la mente de un Pablo Escobar? ¿Poder, dinero, ambas cosas? ¿Algo mucho más? No, yo creo que, separemos. El caso de Pablo Escobar, ¿no? Ya adquirió carácter de mafia. ¿Por qué? Porque vemos 2 componentes. La lógica del lucro, que es la que en definitiva define al crimen organizado, usted doctor cualquier cosa me corrige, y la lógica política, que es la de los movimientos terroristas. Cuando ambas lógicas se combinan y se confunden al punto de que no haya distinción, y eso se proyecte a poder político dentro de las instituciones de un Estado, mexicano, colombiano o lo que sea, ¿no es cierto? Eso ya adquiere carácter de mafia. Claro, porque van por todo. Van por todo, que fue lo que pasó con el cartel de Medellín, que sí era un cártel, ¿no? Y el cartel de Cali. Pero ¿por qué la diferencia del cártel que uno insiste con lo otro? Porque el cártel es una organización que define dos cuestiones: la cantidad de un producto y el precio. Tenemos el cártel, por ejemplo, del petróleo, el cártel de la yerba, no de la yerba esa que se fuma. Sí, por eso se habla de cartelización, ¿no? Claro. Exactamente. En cambio, estas organizaciones son definidas técnicamente como organizaciones criminales transnacionales. ¿Por qué? Porque además las actividades que ellos realizan no se limitan, por ejemplo, exclusivamente al tráfico de drogas. Va mucho más allá. Va mucho más allá. Aquí tenemos, ¿no? Lo del cártel de Sinaloa, la Federación de Sinaloa. Acá tenemos, por ejemplo, más allá de la denominación. Claro, la red financiera. Sí. Cómo la Federación de Sinaloa lava su dinero. Parte del dinero que puede lavar, porque es tal el monto que producen. Por ejemplo, solamente en México se calcula que el conjunto de organizaciones criminales pueda generar una ganancia de entre 35 y 50 billones de dólares estadounidenses. O sea, es alalgo que se escapa. Entonces, ¿qué sucede? Parte de eso se lava a través de una red financiera, que acá vemos un ejemplo, por ejemplo, definido por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que es muy conocido, sobre todo, porque alberga el servicio secreto que protege al presidente. Pero además tiene entre sus funciones definir, por ejemplo, quién es
un capo del narcotráfico, quién es un líder terrorista, etc. A ver, y en la organización, sí, con el Chapo Guzmán allí en la cabeza, ¿hay un porqué para cada designación? ¿Hay una utilización de la mujer, básicamente, en un lugar estratégico? En este caso tenemos dos mujeres, García. Exactamente, dos mujeres que por su capacidad, Sí. no por su sexo, llegan a ocupar funciones importantes, por ejemplo, dentro de esta federación. Con una inteligencia superior, Sí, ¿no? tiene la capacidad exactamente de estrategia financiera y todo esto, porque además esto lo ha definido el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos luego de una acumulación de pruebas permanentes a lo largo del tiempo, los años, etcétera. Y después tenemos, por ejemplo, acá algunos casos, por ejemplo, Santa Mónica, sí. ¿no es cierto? Acá tenemos otro más. La estancia Infante, ¿no? Infante, sí, tenía que ponerme los anteojos para poder mirar. Permiso. Sí. Tenemos la estancia Infanta. ¿Qué representan? ¿Qué representan? Ellos lavan dinero a través de estas organizaciones, ¿Tan claramente como eso? Compañías, claro. Eduardo, utilizan dinero y lo terminan blanqueando. Perdón, acá, pero entre otras cosas, ¿no es cierto? Compran jugadores de fútbol, venden jugadores de fútbol. Una de las cuestiones, por ejemplo, que ellos utilizan para lavar dinero son los caballos de pura sangre. ¿No? Ustedes imagínense decenas de miles de millones de dólares que no tienen capacidad de poder lavar. Perdón, Eduardo, y también el tema de lo solidario, esto de construir viviendas, No se donar ha dado colegios, tanto, no se ha dado ¿eso tanto, también? no se ha dado tanto en el caso de la Federación de Sinaloa como en el caso del cartel de Medellín de Pablo Escobar Gaviria. Ahí está. Porque era distinto. Pablo Escobar Gaviria contaba con un respaldo del Estado. No olvidemos que él llegó a financiar la campaña de un presidente en Colombia, ¿no? El poder de Pablo Escobar Gaviria era tremendo. O sea, financiar la campaña y soñar también con estar en el No, lugar. pero aparte, perdón, era como el caso, mejor Don Corleone, que le discutían a los otros jefes de la familia en la ficción, que tenía jueces, fiscales, como sucede en todos los países del mundo, igual acá en la Argentina. Igual acá. Igual que acá. Cuando se hablaba, el otro día Cuando hablamos de la puerta giratoria, existe. compartíamos un informe en el que desde la televisión internacional daban cuenta precisamente de los Estados Unidos. Una cadena de noticias se refería a la Argentina como parte del entramado, ¿no? Sí, en el no mundo solo- del narcotráfico por parte de Guzmán. Exactamente, no solamente de Sinaloa, sino también de los Zetas, y por el lado de Colombia, los paramilitares colombianos, la FARC, tenemos Sendero Luminoso de Perú, y muchas organizaciones operando acá en el país, pero bajo el amparo de la corrupción y las mafias locales argentinas. O sea, connivencia hay siempre. Sí, pero acá ellos actúan como franquiciados, no es que acá hay un Don Corleone argentino. No, es una existe. sucursal. El Don Corleone argentino es un funcionario corrupto, no importa de qué, de Estado Nacional o de los estados provinciales, etcétera, un juez. O sea, cuando uno habla de funcionario, no está hablando a lo mejor de un ministro. Hay jueces, hay fiscales. Yo he seguido casos. Y nombro uno, por ejemplo, el caso de una intendencia acá de Malvinas, Argentina, que tiene una dirección de investigaciones criminales. Han identificado con nombre, apellido, dirección y fotografías 400 unidades casas donde se vende droga. Eso fue elevado durante los montón de años, por ejemplo, a autoridades de la provincia de Buenos Aires, a autoridades de la nación, y no se hizo absolutamente nada. Pasa la justicia donde hay un cuello botella y donde hay jueces, donde hay fiscales, ¿no es cierto?, que por temor, por omisión, por complicidad, no llevan a nadie a la cárcel. Sí, siempre con alguna irregularidad mediante, ¿no? Exactamente. Es muy grave esto que está Además, diciendo. pero que es así, la puerta giratoria, de la cual no solamente habla el presidente, también habla uno, existe en la realidad. Y cuando uno dice, ¿hay policías corruptos? Los hay. ¿Hay gendarmes corruptos? Los hay. Pero también hay jueces, hay fiscales, a los cuales habría que investigarles el patrimonio que tienen. No importa el color político, la afiliación política y todo esto. Todo es un entramado local que realmente merecería, primero que todo, un diagnóstico. Bueno, pero que se importa también de lo que sucede en las altas esferas del cártel o de la federación que se trata. Ya que estuvo el doctor Berni hablando, que es interesante Sí. nombrar, el Ministerio de Seguridad, durante la etapa incluso de Nilda Garré, conjuntamente con las Naciones Unidas, con el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Sí. confeccionaron un informe, un trabajo prospectivo sobre la evolución del narcotráfico de acá al año 2020, donde realmente Algo muy serio. Entonces, algo muy serio. Yo creo que acá hay material para trabajar. Se requiere voluntad política, se requiere políticas de Estado y se requieren también políticas gubernamentales Sí. uniformes para llevarlo adelante. Me permite preguntarle al doctor Iesi acerca del Código Penal y el narcotráfico, ¿no? Porque lo que está por suceder, ya se han anticipado el doctor Iesi y Barone con un grupo de colegas que ya están empezando a analizar el nuevo Código Penal. ¿En materia de narcotráfico qué?
Dos temas para destacar. En primer lugar, recuerdo la primera aparición del cártel de Sinaloa en la cocina de Machuich, de ingeniero Machuich, aquel procedimiento del año 2008 de la policía de provincia de la metanfetamina, y a raíz de lo cual vino que se fabrica acá en Argentina. Vino la efedrina, el triple crimen y todo lo que vino igual. El proyecto del nuevo Código Penal, el código actual es del año 1921, tiene más de 340 leyes complementarias que se agregaron, una de ellas es la ley de que hoy, la 2377, la ley de narcotráfico. El proyecto del Código Penal, que vamos a estar el 31 de marzo en unas jornadas en el Hotel Conquistador debatiendo, incluye, no, por favor, es un gusto, incluye dentro del código a todas estas leyes complementarias, entre ellas la ley de narcotráfico. Pero para el narcotráfico, siguiendo lo que decía Horacio, es importantísimo destacar y repetir aquella acordada de la Corte de octubre-noviembre del año pasado, donde la Corte Suprema marcó la falencia que tenemos en Argentina estructurales para el combate al narcotráfico. Porque si llega el narcotráfico acá es porque tiene caminos sencillos para ingresar, y sumado al lavado de dinero, lo que se viene trabajando y que el Código Nuevo también prevé, que es el decomiso, porque una forma de herir de muerte a estas organizaciones es decomisar los yates, los barcos. Hemos visto el caso de Segovia cuando hablamos de Fedrina, de Rosario, que tenía Rolls Royce, tenía autos importados, avionetas. Es que también, el poder de dinero es impresionante. Es parte también de toda la, digamos, lo que rodea, ¿no? A los líderes narcos y demás. Por supuesto. Exhibir el poder que tienen y demás. No, pero exactamente, y lo hace no solamente mostrando autos, sino matando gente. Porque hay que ver que el Chapo Guzmán, prácticamente, nombrado, mencionado como el Bin Laden de la droga, buscado por lo menos de esa manera. Bueno, ha matado casi tanta gente como Osama Bin Laden. Cuidado con eso. Esto es un dato. En México ha muerto entre 70 y 100.000 personas durante los últimos años, de los cuales el 10% son civiles inocentes. Además, usted hablaba de complicidades y connivencias. Sí. La manera en la que escapa el Chapo Guzmán en 2001, escapa con toda la facilidad de un penal, alguien ya en ese momento considerado poderoso y muy peligroso. Va a volver a escapar. En lo personal, yo soy partidario que se le extradite a los Estados Unidos, porque es la única forma de que uno pueda asegurarse que el Chapo Guzmán nunca más se va a volver a escapar. ¿Y por qué queda en ese lugar? Bueno, porque tiene que cumplir una condena. Probablemente sí. En lo personal, yo creo que el gobierno mexicano tiene un problema porque los mexicanos son muy patriotas. El mexicano a lo mejor no le gustaría ver que alguien sea extraditado a los Estados Unidos. A cualquier país, incluso a la Argentina, le gustaría, llegado el caso, decir, no, a ver, esta persona la enjuiciamos acá, la encarcelamos acá y cumple su pena acá. Pero si uno sospecha, estoy hablando de México, no de la Argentina, que este hombre pueda volver a escaparse o que pueda manejar los hilos, ¿no es cierto?, de la criminalidad organizada de su federación dentro de la cárcel, yo creo que la mejor solución para el mismo Peña Nieto sería enviarlo a Estados Unidos. ¿Le preocupa lo que acaba de declarar el hijo, que redobla la apuesta? Que dijo que van a matar a todos los que pusieron al padre Muy buena preso. pregunta esa, porque yo creo que ellos van a cumplir ese tipo de amenaza, pero además uno de los escenarios que tenemos a muy corto plazo es una guerra entre estas organizaciones criminales dentro de la federación para ocupar lugares, y además las distintas organizaciones mexicanas que van a ir contra lo que es el territorio de la actual Federación de Sinaloa para poder, en definitiva, apoderarse de sus negocios. Ya quiero ir en un segundito con lo que significa la comunicación, ¿no?, que establecía el Chapo Guzmán para dirigirse de un lado al otro, que no necesitaba salir a la superficie para comunicarse entre los lugares que él tenía que visitar, para las directivas y demás. ¿Se comunicaba por túneles? Se escapaba por túneles, por túneles, que realmente si uno ve las películas de James Bond, bueno, queda un poco de... Queda chico. Superado, queda porque antiguo. Incluso en los baños tenía paneles para escaparse. O sea, ejemplo, la ficción queda pequeña, diminuta. Mover una canilla, por ejemplo, que aparezca un panel y escaparse por ahí por un túnel hasta una casa que estaba a lo mejor ubicada a centenares de metros, y si esa casa era asediada tenía otro túnel hacia otra, etcétera. O sea, realmente era una especie de satánico Doctor No de la droga. Una vez que empezaron a construir el imperio, ¿sí?, como se dice, una vez que hiciste el primer millón, los otros van viniendo. Exacto. Ahora, ¿cómo se llega a ese primer millón? Un hombre que dice, yo soy agricultor, ¿no? Un hombre que cuando le preguntan al Chapo Guzmán a qué se dedica, yo soy agricultor. ¿Cómo llegó diciendo, él? Esos fueron mis orígenes. ¿Cómo llegó él? Brevemente, él nació en un lugar muy pobre del estado del cual estamos hablando, de Sinaloa, hijo de un padre pegador,
¿no? Que luego se amparó, esto lo hemos tratado acá en América 24, en un tío que era también un gran narcotraficante que se llamaba Pedro Avilés. Sí. Luego que Pedro Avilés, creo que el año 1978, es tomado preso o asesinado, cae bajo digamos, el ala de gran padrino de la droga, hasta que comenzó esto a repartirse entre varias figuras, que se llamaba Miguel Gallardo. Cuando Miguel Gallardo es también detenido, ¿es cierto? Él, desde la cárcel, como haría a lo mejor ahora Pablo Escobar si viviera, o el Chapo Guzmán dentro de a lo mejor de unas semanas, etcétera, cuando se relaja un poco la cosa, llamó, hablando de Gallardo, a una especie de reunión de comisión, como hacía Don Corleone, para que el público entienda mejor, ¿no? Y esa comisión, ¿qué resolvió? Repartirse los territorios del antiguo cártel de Guadalajara, del cual era el líder Miguel Gallardo. Entonces ahí aparecieron redistribuirlo. Claro, ahí aparecieron el mal llamado cartel de Tijuana, el de los hermanos Arellano Félix, los Beltrán Leiva, etcétera, todo el resto que vemos actualmente en las noticias. Quiero ir sobre este escepticismo, porque me parece que tienes la sensación, o casi la certeza, de pensar que en poco tiempo el Chapo Guzmán puede ganar la calle nuevamente. Sí, o lo pueden asesinar también. O lo pueden asesinar. Enseguida me lo cuento. De mayo, Plaza Congreso. Plaza Congreso, allí está la movilización de mucha gente que quiere decir presente en lo que será el inicio de las sesiones ordinarias del Congreso Nacional. Ya nos metemos en la profundidad de ese tema con uno de los móviles de A24, y hablando de plazas, ¿quiénes son cada uno de estos hombres? Integrantes de la Federación de Sinaloa. Claro, son jefes de las diferentes plazas. Plaza quiere decir... Es una plaza, un territorio dominado por un capo determinado por delegación del jefe de la organización, en este caso el Chapo Guzmán. ¿Cuándo alcanza el carácter de dominada una plaza? Bueno, por una cuestión de poder de fuego, de poder de dinero, etcétera, ¿no? Y de capacidad. ¿Ganándole a otras federaciones o cárteles? No, estos son de la misma Federación de Sinaloa, ¿cierto? Designados por el Departamento del Tesoro e identificados por ellos como jefes de los distintos de las distintas plazas que maneja la Federación de Sinaloa. Acá tenemos solamente parte de ellos, para que se pueda dar cuenta, porque esto va, no traje 200 páginas, esto es una muestra de cómo se va identificando la estructura de una organización criminal. Gente que va adiestrando el propio cártel o la propia federación, claro, el líder, se van formando, van ascendiendo como ascendió el Chapo Guzmán. El Chapo Guzmán ascendió de esa manera. Después de la caída, ¿cierto?, de Miguel Gallardo, él fue ascendiendo hasta convertirse en el jefe de la organización criminal conocida como Sinaloa. Pero ¿cómo ganan medallas? ¿Cómo ganan capacidad? Bueno, matando gente, acumulando poder y dinero a través de la venta de estupefacientes, etcétera, ¿no? Pero hay que tener en cuenta una cosa. A ver. El conjunto de organizaciones criminales transnacionales, mal llamadas cárteles, de origen mexicano, manejan en este momento 250 plazas en territorio de los Estados Unidos. La primera de las cuales, en el caso de Sinaloa, es Chicago. Por eso la CCC, que la Chicago Crime Commission, ¿no?, ha designado al Chapo Guzmán como el enemigo público número 1 de la ciudad, después de Al Capone. O sea, luego de Al Capone, que no existe más, la segunda persona designada es el Chapo Guzmán. Ahora, retirado, al menos del centro de la escena, el Chapo Guzmán, ¿qué poderío tiene la organización? Bueno, por el momento no se sabe, porque estamos a 72 horas. Muy reciente. Muy reciente. Los escenarios que yo veo a continuación, lo he repetido, lo he dicho, es una guerra interna entre los distintos componentes de la Federación de Sinaloa, por un lado, y de las otras organizaciones, por ejemplo, los Zetas, principalmente los Zetas, la familia michoacana, los Caballeros Templarios, entre otros, que han formado ellos también una federación para atacar a la de Sinaloa. ¿No es cierto? ¿Se entiende? O sea, sí, para ir en busca de esos lugares. Va a haber muchos muertos, va a haber muchos crímenes. Esto es rosca interna ya. Exactamente, ¿no? Pero hay que ver que en la rosca interna, si mueren 10.000 personas, 1.000 personas, por estadística más o menos, punto más, punto menos, son civiles inocentes. Sin duda, sin duda. Doctor Iesi. Horacio, a partir de julio del 2008, que con la cocina de metanfetamina de Machuit
se notó la presencia del cártel de Sinaloa en Argentina. Exacto. ¿Vos entendés que hay presencia de esta federación o de este cártel en nuestro país en alguna medida, con alguna producción? Sí, por supuesto, no solamente Sinaloa, tenemos los Zetas, había comentado, tenemos la FARC, tenemos Sendero Luminoso y tenemos varias más. Cuando te referís a Sendero Luminoso, te referís a Marcos, la 1C14, Bueno, toda la zona... Exactamente, ¿no? Pero además de todo, pero son gente que trabaja en zonas liberadas, que están protegidas por fuerzas de seguridad, fuerzas policiales. Es decir, cuando se dice Tienen cómplices. no se puede entrar, es porque Porque hay protección. no se puede entrar. Porque hay protección. O porque hay protección de la fuerza. Hay protección. Hay protección y ¿por qué? Bueno, porque hay, a ver, capos mafiosos de origen argentino, ¿es cierto?, que dan esas franquicias a estos extranjeros para que trabajen. ¿Y en qué, no hay un Don punto, Corleone acá. a ver, de 1 a 10, ¿en Sí. qué punto está el desembarco de algunas federaciones o cárteles del mundo? Bueno, yo diría que por lo menos en un segundo punto, pero el peligro acá... ¿El segundo punto que sería un Estado 5? Punto 2. Punto 2. Punto 2, punto 3, porque yo adjudico la responsabilidad de todo lo que significa narcotráfico en la República Argentina a mafias de origen local argentinos, a funcionarios corruptos. Por eso es tan difícil identificar. No tenemos un jefe de territorio, o un Don Corleone. Sí, no se libra una factura. Es a lo mejor un comisario, una provincia tal, un lugar tal, no quiere identificar, que a lo mejor llegó a ese lugar porque se subasta esa comisaría y luego deja el poder de recepcionar la caja, entre comillas, a que lo sucede. ¿Qué papel juegan las fronteras? Así Porque se habla mucho de la frontera, que son un colador y Bueno, demás. las fronteras son un colador, evidentemente. Yo creo que acá van a tener que tomarse medidas muy activas con respecto a esto, hasta proactivas diría yo. Acá el Ministerio de Seguridad tiene un trabajo hecho. Yo pienso que podría ser por lo menos que lo tomen como borrador, pero me parece importante que eso se haya hecho. ¿Por qué? Porque no solamente contempla el presente, sino también el futuro y propone O cuestiones. sea, hace una proyección. Una proyección. Yo no puedo darlo a conocimiento público, no lo tengo. Bueno, conozco la existencia de este trabajo por Naciones Unidas, que me parece muy interesante, pero realmente hay que buscar políticas de Estado en esto. Hacemos un punto allí. Quiero que me responda, ¿por qué el Chapo Guzmán puede ser asesinado o puede estar entre los planes de algún sector? ¿De dónde provendría ese asesinato? A ver, ¿quién está hablando? Hasta luego. Qué interrumpida esta charla, pero jugosa. Usted se informa y nosotros... Observar la lucidez con todo lo que se está hablando. A ver, más del Chapo Guzmán. Y usted plantaba algo, bueno, que nos deja pensando. ¿A quién le convendría asesinar al Chapo Guzmán? Claro, estamos hablando de posibilidad. Sí. Yo no digo que la probabilidad sea alta, mediana o... No, simplemente de no que tengo existe contacto la ni con los posibilidad. asesinos ni con ninguno. No, por favor, ¿no? No hay escuchas. No, el tema es el siguiente. Yo creo, porque no es lógico pensar eso, sea extraditado o no a los Estados Unidos, que tanto el gobierno de México como del cual yo estoy hablando, van a intentar hacer algún tipo de acuerdo con el Chapo Guzmán. ¿Para qué? Para que él dé información y de alguna manera respalde la guerra o la lucha, lo que fuera, del gobierno mexicano y el de los Estados Unidos contra organizaciones, por ejemplo, como los Zetas, como la familia michoacana, como los caballeros templarios, etc. En definitiva, que es un poco la estrategia que siguió históricamente, por ejemplo, la DEA, con respecto al cártel de Medellín y al cártel de Cali, que sí fueron cárteles porque realmente manejaban cantidad y precio. Sí. Una pregunta. Si el país más poderoso del mundo, Sí. el que mayor equipamiento en armas y en técnica tiene, no los puede terminar de exterminar a los narcotraficantes y los tienen incrustados dentro de su sociedad, Sí. ¿cómo hacemos los países emergentes para combatirlo? Bueno, es una buena pregunta y yo creo que para ir a los aspectos prácticos debería haber acá, por lo menos, no solamente una decisión de tener una política de Estado a nivel nacional argentino, sino también, por supuesto, articular una estrategia común con el Mercosur, con la UNASUR, con la CELAC. Pero ¿qué es lo que vamos a enfrentar nosotros? Las visiones opuestas que hay, por ejemplo, entre un país como Venezuela por un lado, como Colombia por el otro, como Chile, como la Argentina y como Brasil. Es decir, va a ser muy difícil poder llegar a esto, pero yo creo que por lo menos América del Sur debe tener puntos en común para lograr una estrategia contra el narcotráfico, teniendo en cuenta que los Estados Unidos no es parte de la solución, sino parte del problema. Porque lo que yo veo es que Estados Unidos, que tiene más de 300 millones de habitantes, más de 40 millones de adictos, ¿no es cierto? En ese país
y lo dijo el premio Nobel 2005 Schelling, con respecto al estudio sobre el crimen organizado en los Estados Unidos, que él determinó que las grandes familias mafiosas de la década del 60 y anteriores en los Estados Unidos eran cajeros del poder político de ese país. Y lo dijo Robert Schelling, que es premio Nobel de Economía del año 2005, y no un humilde analista internacional o un especialista en la materia. No subestime todo lo que está diciendo. Sí. ¿No estamos más a tiempo justamente por no estar en la misma situación que en los Estados Unidos? Buena pregunta. Sé que, por lo que usted recién Sí. planteó, las diferentes posiciones nos confunden más. Yo creo que sí, pero acá estamos a tiempo todavía, pero no nos queda demasiado tiempo para tomar decisiones. Y yo siempre hablo de eso, política de Estado. Porque dentro de Esto es con continuidad más allá del gobierno. con continuidad hemos visto discrepancias incluso dentro del gobierno, legítimas ambas, por ejemplo, entre el ministro de Defensa y el secretario de Seguridad, cada uno con su posición al respecto. Entonces, no solamente hay que superar esto, yo hubiera pasado, por ejemplo, la Cedronar al ámbito del Ministerio de Seguridad. Y yo no hubiera puesto un sacerdote a cargo de ese cargo, de esa función. ¿Fue un error? Para mí fue un error, y yo creo que dentro del Ministerio de Seguridad debería concentrarse todo lo que tenga que ver la lucha contra el narcotráfico. Es todo materia opinable, porque quizás Por supuesto. hay una metodología que no es la que uno tiene en su propio pensamiento, pero es la que da buenos frutos. Volviendo a lo de las plazas, Sí. de cada uno de estos integrantes, cuando está ganada una plaza por el narcotráfico, Sí. esa plaza puede llegar a cambiar de manos, pero ya está. Digamos, ya están instalados y nadie los saca de allí. No, nadie lo saca, no. Pueden ser removidos de la misma manera que llegaron ellos, a Bien, tiros. pero digo, si está el Chapo Bataglia en una plaza, Sí. puede ser removido por otro narcotraficante que le Por gane la supuesto, pulseada, por supuesto. y es una plaza que ya está Por ganada supuesto. por el narcotráfico. Es más, voy a dar un ejemplo. Estados Unidos, hasta que llegaron los mexicanos, estaba dominado por los colombianos. En cambio, los colombianos fueron ascendiendo, porque fueron, primero que todo, como representantes, operadores de los cárteles colombianos y de los sucesores de los cárteles colombianos que están acá en Argentina con el nombre de BACRIM, que no se entiende demasiado el nombre, que es el acrónimo de bandas criminales. Estas bandas criminales son las que operan acá en la Argentina y las que han producido muertes, por ejemplo, como la del jefe de los sicarios, asesinado en Marcelo T. Alvear, casi talcahuano. Bueno, esta persona fue asesinada por orden de un antiguo miembro de los grupos paramilitares. En muchas ocasiones yo Claro. le pregunto al doctor Iesi en cuanto al delito, ¿no? Cuándo hay cifras blancas y cuándo no se puede establecer un número. En el caso del narcotráfico y del Chapo Guzmán particularmente, ¿cómo se puede evaluar el poderío económico o la fortuna que tiene? Se calcula, a ver, por la cantidad de producción estimada de la droga que pasa por las manos de estas personas, además de otros negocios, que no estamos hablando solamente de droga, contrabando de personas. Como si fuese un fondo de comercio. Claro, no, por eso que no responden a la denominación de cárteles, le ponen por comodidad, le dicen comúnmente llamado cártel, pero está mal, porque ellos manejan una cartera de negocios importantísima, además de los negocios legales que se obtienen a través justamente del lavado de dinero, con complicidad de instituciones bancarias de primer orden a nivel internacional, a través de operaciones de arbitraje, se llaman, financiero, en la cual los narcotraficantes ponen el dinero, otros ponen las garantías, en el medio un proyecto como podría ser un desarrollo, un parque acuático. Acá lo vivimos en Rosario. Pero claro, bueno, Con la banda de los monos, el ingreso Claro. de dinero, compra de autos de alta gama, llevando bolso de dinero y pagando, depositando en el banco sin ninguna norma que conozca a su cliente ¿Es una isla, y la de Rosario? protección. de Rosario, la Argentina. yo que pararía a Rosario a Chicago en Estados Unidos. ¿Así? Es una plaza fuerte en narcotráfico, ¿no? Yo no voy a Se hablar matan entre ellos también. Claro, exactamente, no voy a hablar de narcosocialismo, estas cuestiones, no. Pero evidentemente, durante las últimas décadas, porque acá no estamos hablando solamente de una, ha habido realmente una anomia, ¿no? Omisión por parte de los gobernadores de turno, ¿no es cierto?, en no contemplar el O crecimiento sea, del narcotráfico. esto no está pasando ahora. No está pasando acá. No. Claro. Ujú. Bien. Doctor Iesi. Bueno, más allá de- vinculado al fútbol, el Sí. pase de uno de los jugadores de San Lorenzo, que forma parte de una organización Los Monos de son Rosario. vinculaciones concretas, ¿no? Pero por Y supuesto. yo creo que ¿no? Rosario, Horacio, tu visión es de Rosario como plaza por ser un camino entre Bolivia y Buenos Aires, digamos, Claro, pero también por su posición estratégica, Sí, pero también además, decir, digamos, de tener una ruta una ruta. muy cercana,
la ciudad se ha transformado realmente en un centro de consumo, aparte en un centro de descanso de líderes narcos del exterior que van a la provincia de Santa Fe a descansar, y la de Córdoba, etcétera. Vos sabés que el otro día leía unas conclusiones de la jornada de fin de año de IDEA, donde hablaron algunos economistas, entre ellos Javier Casarrúa, del coloquio de IDEA, y decía que en el interior y fundamentalmente en Rosario, aquel joven trabajador, aún en el circuito informal, gana una cuarta parte de lo que gana un joven que se involucra en el negocio de las drogas. 500 pesos por día. Claro. Estos jóvenes sicarios, estos chicos sicarios que se reclutan ahora, ¿no es cierto? Ganan, por ejemplo, 500 pesos por día en Rosario. El trabajador formal y informal gana mucho menos. La competencia que hay en Más este quisiera sentido, yo ganar 500 pesos por día. en este sentido que hay en Rosario y en otras plazas. Muy bien. Y esto fue analizado desde el punto de vista económico de jóvenes de entre 18 y 25 años. Muy bien. Horacio, muchísimas gracias por haber Por favor, venido. un Fue de placer. muchísima utilidad, placer. porque además es apasionante la manera en la que Sin cuenta, duda. en la que se involucra en esta historia de la federación, en los cárteles y cada una de estas plazas ganadas por... Gracias por hombres invitarme, muy me voy a específicos. analizar el discurso de la Presidente. Ahí está. ¿Lo podemos llamar a la tarde? Pero cómo no. Bueno, muy bien. Tranquilo. Gracias, Calderón. Y el doctor Iesi, que tiene un cachito más así de paciencia y que nos aguarda, si lo podemos enderezar, porque hace 3 horas está sentado, no, nos va a decir algo más. Quiero hablar sobre el tema Q de Pinamar, Ok. a ver en qué punto está lo que ha ocurrido en el boliche. La pausa, estamos en todos lados, más información con los chicos, con Chechu, Chini y Chili. ¿Digo bien? Sí, perfecto. Para una misma Ay, no. Y Maxi en la y producción. Maxi en la producción. Maxi en la producción. Y gracias a Maxi vine yo acá. Machi, vamos a decirle Machi, ¿no? Sí, todo con chi. Y Rocío, Rochi, ¿no? Cromañón, también con salida transitoria. Muy bien. Enseguida volvemos, 1 minuto, ya volvemos. Nadie se la monta, con viento a favor.